más en Dev Education. Mi nombre es Carlos Santana. En esta ocasión vamos a continuar con el video número 20 de nuestro curso desarrollando un Headless CMS con TypeScript y GraphQL. Y bueno, vamos a comenzar. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como siempre, es correr NSU tanto en nuestro proyecto de frontend como en nuestro proyecto de backend e instalar los paquetes. Y bueno, una vez que hayamos hecho eso, vamos a ir a nuestro backend y vamos a hacer primero los cambios ahí. Y bueno, para esto vamos a crear una nueva carpeta en source, en backend, que se va a llamar data. Y aquí básicamente creé un archivo para crear información o data inicial cuando nosotros reiniciamos nuestro servidor y limpiamos todo. Entonces ese va a estar en Projects, Content BI, Backend, Source, Data. Y este lo vamos a grabar como index.ts. Y bueno, aquí básicamente lo que hacemos es incluimos nuestros modelos. Creo una función createFirstUser en la cual va a regresar un promise. Busco en el modelo usuarios todos. Si no hay ningún usuario existente, entonces creo un nuevo usuario por default que sería el admin. Esto es porque cada vez que yo forzo a que se limpie la base de datos, tengo que crear manualmente ese usuario todo el tiempo. Entonces de esa manera lo haría automáticamente. Y bueno, aquí básicamente creo el usuario y también las declaraciones. Las declaraciones van a ser los campos que vamos a utilizar para poder crear nuestros, digamos, bueno, son declaraciones para crear campos más bien. Y básicamente serían, por ejemplo, una declaración de tipo string que va a tener su icono, su descripción y el color. La declaración text, la declaración integer, la declaración float, boolean. Y esto básicamente, como es un array, hacemos models.declaration.bulk create y le pasamos todas las declaraciones. Creo un método que se llama setInitialData y ejecuto estas dos. Entonces esas funciones van a ir en el server de nuestro backend. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer también es irnos al archivo backend source GraphQL types y en la línea después del description aquí vamos a agregar color y también en después de description aquí color tipo string. Y bueno, ya de aquí lo que vamos a hacer es irnos a nuestro index y vamos a importar nuestra data. Import set initial data from diagonal data y posteriormente en el Apollo server, cuando inicialice nuestro servidor, vamos a setear nuestra data inicial. Quiere decir que si ya existe, o sea, cuando aquí ustedes le pongan force true y no haya ningún usuario, va a crearla. Pero si está en false y ya existe un usuario, por ejemplo, entonces no va a hacer nada. O también si ya existen las declaraciones por default, no va a hacer nada. Entonces, nada más es cuando se borre la base de datos por completo, tengas información por defecto. Puedo manejarlo después que esto lo haga solo en development, por ejemplo, para que en producción digamos que no tenga un bug de seguridad ahí. Pero bueno, por ahora sí lo vamos a manejar. Después en los modelos van a abrir el archivo declaration y tenemos que agregar el nodo de color.
Básicamente sería type, un tipo string y allow null false. De aquí, bueno, también vamos a actualizar el test del app.test. Hice algunos cambios también, entonces tenemos que agregar aquí el campo identifier que está en la línea 23. Antes del app name pegamos esto de aquí en nuestro app.test y ya de aquí en el next config después ya nos pasamos al frontend, sería todo en el backend. Después en el frontend van a abrir el archivo next config y vamos a agregar dos alias nuevos que sería lib y hooks. Entonces esto lo vamos a poner después de shared. Ahí, lib y hooks. Básicamente está en shared diagonal libs diagonal hooks. Y posteriormente, nuestro source, si se acuerdan en shared, dashboard, ok. ¿Se acuerdan en shared components layouts? Tenía yo mi carpeta de modals. Voy a mover esa carpeta de modals a dashboard, a estos componentes de acá. Entonces, esta carpeta de modals, le voy a dar copiar, le voy a pegar acá y le voy a eliminar de aquí abajo, de la parte de los layouts. Ok. Entonces, luego de que las movimos, el primer archivo que vamos a modificar es el create app modal. Y básicamente aquí en la línea 4 vamos a agregar la función get empty values, que es una nueva función del fogutils. Y ya de aquí, ¿se acuerdan que la validación de que estuviera vacío los valores lo hacemos así? Pues ahora con esa función simplemente tenemos que hacer const empty values igual a get empty values. Le pasamos el objeto y especificamos qué campos queremos que valide. En este caso app name y identifier. Si uno de esos está vacío, nos va a regresar empty values.appName, por ejemplo, igual a true o igual a false si no está vacío. Que básicamente es lo mismo que está acá en estos dos. Si los dos no están vacíos, entonces nos va a regresar falso. Entonces aquí preguntamos si hay empty values. Entonces básicamente el set require ahora va a ser únicamente empty values. Y con eso lo hacemos mucho más sencillo, más simplificado. Bueno, de aquí vamos a crear un nuevo modal. Voy a empezar por la hoja de estilos. Ups. Voy a copiarlo de por acá. Y este se va a llamar create field modal. Modal.scs. Ese es el único estilo que tiene. Y ya después vamos a crear ese archivo. Es bastante largo, por eso lo voy a pegar aquí. Y lo vamos a analizar. Y bueno, ese archivo se va a llamar createfieldModal.tsx. Y bueno, este básicamente, déjame hacerlo un poquito más por acá. Este básicamente, bueno, aquí obtenemos getParent from URL, camel case, getEmptyValues, isEmptyObject, redirect2. Este usePreviews es un hook que voy a crear más adelante. Es básicamente la manera en la que puedo yo recibir un previous prop, cosa que no se puede hacer tan fácil utilizando React Hooks.
Entonces voy a utilizar eso. De aquí en los contextos necesito mi for context, mi app context, las mutaciones create field mutation, que la vamos a crear más adelante, y el get model query. Importamos los estilos. Los props que va a recibir es sysopen, label, options y onClose. Es un modal, recuerden. Y básicamente los states que va a tener es required, va a ser el campo field name y identifier. Va a tener un loading y un set loading para poder ponerle un loader al botón de FogUI. Previous props los voy a sacar con use previous y le paso el valor de options. Entonces en realidad me va a regresar el valor anterior de options cada vez que actualice el state o que algo cambie en el componente. Y me lo va a meter a previous props. En los contextos, form context. Ok, ahorita agregué esta función nueva que se llama reset values en el contexto del formulario también para resetear los valores cuando terminemos de ejecutar algo en nuestro modal. Saco el método getIPost de AppContext, saco de la URL el modelo, eso ya se los había explicado en el video anterior. El handle login es un método para hacer que nuestro botón, cuando le demos clic, haga un pequeño loader que diga, digamos, ejecutar. Y básicamente esperamos por 4 segundos para que lo haga. En el onChange hacemos lo mismo con el identifier, le pasamos el camel case. En el onClose, cuando cerremos el modal, vamos a resetear nuestros valores y después a cerrarlo. Y en el handle submit, básicamente empty values, vamos a validar si alguno de estos está vacío, como lo hicimos anteriormente. Si hay valores vacíos, actualizamos nuestro state require. Si no, mandamos el handle login. Mandamos a llamar el get model, porque acuérdense que nosotros tenemos el modelo, el nombre del modelo en la URL, pero no tenemos su ID. Entonces primero tenemos que mandar a llamar una query para obtener el modelo por medio del identifier que va a estar en values.model. Si tenemos el ID del modelo, entonces eso se lo asignamos a values, values model ID igual a get model ID. Y posteriormente ejecutamos create field, que es un post o es una mutación, create field mutation, y le pasamos las variables con los values que ya tiene todos los valores que necesita. Si se creó correctamente, options.update, bueno, este método me parece que está de más. No lo vamos a ocupar. Después les voy a mencionar algo que posiblemente vayamos a cambiar bastante la lógica de todo nuestro CMS, porque me di cuenta que algo hice mal al principio. Pero bueno, eso igual no lo vamos a ver en este video. Básicamente cuando crea el campo, lo va a cerrar el modal y nos va a redireccionar hacia la misma URL. El guión bajo self, pasamos a la redirect to, te redirecciona hacia la misma URL. En los efectos, validamos que si es un objeto vacío values la primera vez, entonces lo seteamos set initial values, el modelo que ya tenemos, field name, identifier, type, que viene del options, y todo lo demás está en false y está en vacío. Y aquí es donde les digo, si existe el previous props y el previous props options es diferente de options, entonces nos guarda el type que tendría ese modal. El type sería string, text, integer, cada declaration. Y ahorita van a ver cómo se los vamos a mandar. Entonces, esos valores, values, previous props y options, se lo tienen que poner como segundo parámetro en el useEffect para que los pueda estar actualizando. Nuestro modal, como tal, el onClose va a ejecutar guión bajo onClose. El field name normal, identifier normal, description. El toggle va a ser para definir si ese
El toggle, acuérdense que es el que es on y off. Entonces, ese básicamente, eh, por ejemplo, este va a ser make field required. Va a ser round y va a tener un color específico. En el on click, cuando le dé clic, vamos a setear is required con el valor contrario al que haya tenido el valor anterior. Entonces, si anteriormente tenía false, le va a poner true y se va a prender. Y necesitamos ahora el checked, tener el valor checked para que prenda o apague. Sin el check no va a funcionar el toggle. El segundo es set field as primary key. Si queremos que sea campo primario o primary key nuestro value, hacemos lo mismo. Si queremos que sea un valor único, hacemos lo mismo. Si queremos que sea un campo de sistema, hacemos lo mismo. Si queremos que sea un campo escondido, hacemos lo mismo. Y si queremos que sea media o archivo de video o imagen, hacemos lo mismo. Y aquí en el botón, primary button cancel, tendría el outline para hacerlo al contrario del diseño del primary button normal. En el on click sería cerrar el modal. Y el otro, el create field, va a tener en on click handle submit, el is loading, que básicamente es el que va a ejecutar el spinner dentro del botón, y el texto que va a cargar ese botón cuando esté cargando se va a llamar creating field. Y bueno, básicamente sería todo en ese archivo. De aquí, déjame ver qué otro archivo nos hace falta. Bueno, de aquí nos vamos a ir a nuestro otro modal, create modal, que es este de acá. Y tenemos que hacer lo mismo. Este getParams lo renombré en FogUtils como getParams from URL. Y también vamos a hacer uso del getEmptyValues. Y básicamente aquí en el getParams from URL. Y acá abajo voy a hacer lo mismo que los otros. Si se fijan, esto es para estandarizar esto. Entonces queda más fácil. GetEmptyValues. Paso los values, coma, y voy a validar el model name y el identifier. Entonces aquí básicamente pregunto si hay campos vacíos. Entonces voy a setear esos campos vacíos a mi estado. Ok. Sería todo en este archivo. De aquí ahora nos vamos a ir al model sidebar. En nuestros models sería este archivo de aquí. Están dashboard components models model sidebar. Voy a cerrar los demás. Create field, save. Ok. Entonces, en este archivo nada más vamos a cambiar la ruta que está en layouts, diagonal main, diagonal modals, por diagonal dashboard, diagonal components. Ahí está. Y también unos pequeños cambios de CSS que voy a hacer, o que hice, es en este archivo de myapps, dashboard components myapps.sas. Este font family lo quité de aquí y lo puse globalmente. Entonces lo voy a quitar de ahí. Después aquí en el layout había una carpeta, o hay una carpeta que se llama fields. Pero básicamente 210 margin 20. Ok. Esta carpeta se va a renombrar a declarations. Y también el archivo, lógicamente. Declarations. Y bueno, aquí vamos a hacer algunos cambios. El primero es el nombre de la clase, declarations. Después
Aquí le voy a agregar un margin top de menos 136 píxeles. Y bueno, lo copio acá. Vamos a agregar un H3 con esos estilos. Y después en el UL, después del margin 0, agregaría un margin top 20. Y en la línea 33, letter spacing, font size, padding. El font weight de 400 lo voy a pasar a 600. El land height sería de 1. Y vamos a agregarle margin top 10 píxeles y padding top de 20 píxeles. Y adentro vamos a validar que para el first child va a agregar un padding 0 y un margin top de menos 10 píxeles. Después en la línea 52, en la clase widget option, en el padding 5 píxeles, lo vamos a cambiar por 30 píxeles, 10 píxeles, 30 píxeles, 10 píxeles. Bueno, ¿saben qué? Creo que cuando se repite se pueden usar nada más 2. Y agregaríamos un margin bottom de 40 píxeles. Esto es para la parte derecha de los fields que les había mostrado al principio. Ya que vean digamos, todo esto lo van a entender mejor. Todos estos colores los vamos a quitar, puesto que el color viene de la base de datos. Entonces, todo esto del blue, red y todos esos se van a ir. Y este icono va a cambiar el tamaño, en vez de 22 va a ser de 32. Y listo. Sería todo aquí. Y el declarations index, que bueno, anteriormente era este archivo, va a cambiar ahora totalmente. Entonces déjenme copiarlo por aquí. Esto lo vamos a borrar. Vamos a poner en su lugar este. Vamos a incluir aquí el create field modal, los estilos declarations. Obtenemos de las props declarations y update. Manejamos el state del isOpen para el modal, el field type, y el field type va a ser para el tipo que va a abrir, el tipo de, bueno, más bien el type del field. Handle modal para abrirlo y cerrar. Si tenemos el field type, básicamente definimos nuestro modal create field modal, y aquí le pasamos un label create new, string o text o input, integer o float, etc. En el options, este update no lo ocupamos. Déjame ver de dónde lo estoy sacando. Bueno, esa parte no la vamos a hacer por ahora. Después le voy a explicar cuál era el problema y por qué lo estoy quitando ahora. Pero bueno, eso no lo vamos a ocupar de aquí. Bueno, esa es la declaración del modal. El section, bueno, aquí ya ponemos nuestros fields. Hacemos un map de las declaraciones. Esas declaraciones, acuérdense que son creadas con el initial data que hicimos al principio. Y básicamente pues son los campos como tal. Pero bueno, cada uno, para no confundir el campo cuando es una declaración a cuando es un campo ya definido. Entonces aquí field.declaration. Aquí en el onClick va a setear el field type y va a abrir el modal. Y bueno, es básicamente
Ahí el color que mandamos de la base de datos se lo vamos a inyectar directamente por style. Entonces, bueno, ya que hagamos eso, nos vamos a ir ahora a nuestra carpeta de schema y vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar fields. Que esta, bueno, si se acuerdan, en la esquema agregamos los fields aquí anteriormente, pero ahora los separé en un componente aparte para que sea más fácil manejarlo. Y bueno, entonces voy a crear un nuevo archivo en fields dentro de schema, que sería el fields.sss. Esos serían los estilos. Voy a copiarlo. Eso los pego aquí. Estos serían los estilos para esa parte de los fields, que básicamente ya sería cuando registraron campos como para su modelo. Recuerden que todos estos códigos están en el repositorio, entonces no se preocupen si no los alcanzan a copiar directamente por medio del video. Y bueno, de aquí el segundo archivo que vamos a crear es el index. Index.tsx. Y déjenme copiarles el archivo. Básicamente este código es el mismo que ya teníamos en el esquema, en el componente esquema, pero separado. Nada más para renderizar los fields. Recibe fields, show system. Y básicamente es exactamente el mismo código que teníamos anteriormente, donde teníamos el map de los fields. Con el ID, con sus iconos dependiendo del tipo del campo. Su identifier, si es campo de sistema o no, si es primary key, si es require, unique, media, height, system field, etcétera. Todo lo mismo que ya teníamos, simplemente lo moví hacia este componente. Y bueno, entonces en el archivo de esquema del CSS, como ya no tenemos esa parte ahí, básicamente el mismo estilo del field.sss es este de aquí. Entonces básicamente todo este CSS lo voy a eliminar de este archivo, puesto que ya está en el otro. Ahí está. Y voy a agregar dos clases nuevas que serían al nivel de model, que una sería .toggle y tendría un margin 20 píxeles, 0 píxeles, y la otra sería .wrapper, que tendría display flex, justify content, space between, y sería todo lo que ocupamos hacer en este archivo. De aquí nos regresamos a nuestro archivo index del esquema. Y bueno, aquí vamos a ver varios cambios. Aquí el icono ya no lo ocupamos. El getParams cambió de nombre a getParams from URL. Incluimos el query de getDeclarationQueries. Incluimos los componentes que acabamos de crear de fields y de declarations. Bueno, el de fields ya lo tenemos, el de declaration lo necesitamos crear más adelante. De aquí en el state, como vamos a ejecutar dos queries al mismo tiempo, hice un cambio en el contexto, se lo voy a mostrar, pero necesitamos tener déjame cerrar esto. Necesitamos tener un state que nos diga si está haciendo el fetching o no la primera vez. Por default es false.
Y vamos a... bueno, esta parte no lo ocupamos. Y bueno, entonces get state, este get params le cambió nada más from URL. Entonces ya que tenemos el model, esto va a cambiar un poco. Aquí si se fijan tenemos un await get y ejecutamos una sola query, pero necesitamos aquí ejecutar dos queries. Entonces hacemos const data igual a wait y este objeto va a cambiar o vamos a recibir ahora queries en plural, el cual va a ser un array de objetos. En este caso vamos a abrir este. Entonces este query va a pasar a ser parte de este objeto. De esta manera. Y cerramos este. Y después necesitamos ejecutar, después de obtener el modelo, necesitamos obtener las declaraciones también. Entonces nuestra segunda query va a ser query, dos puntos, get declarations query, básicamente. Y creo que me falta aquí cerrarlo con una llave. Ahí está. Bueno, set state, no, eso no lo ocupo, load date. Creo que tampoco. Entonces aquí en el useEffect, en el getModel, esto va a cambiar por isFetching. Entonces hacemos el fetch y seteamos set isFetching a false para que únicamente lo haga una sola vez. Y este cambiamos el state por isFetching. Después vamos a sacar aquí el getModel y el getDeclarations de nuestro state. Y el first render va a ser si no hay modelo, si no hay resultado de esa query, y tampoco hay get declarations, entonces renderizamos el ID vacío, el div vacío. Entonces este, como ya lo sacamos antes, ya lo podemos quitar aquí. Y línea 84, identifier. Bueno, esta parte de los fields como tal la vamos a quitar. Es la que movimos al otro componente. Entonces todo esto se va a ir. Va a ser más simple. Y la P. Aquí cambiaremos la P por un div class name styles.toggle. Y incluiríamos posteriormente un nuevo div que se va a llamar styles.wrapper, que son los estilos que agregamos. Y aquí vamos a agregar nuestro componente fields y le pasamos los fields que los obtenemos de getModel.fields y showSystem de showSystem y también el componente declarations que necesitamos crear más adelante. Le vamos a pasar las declaraciones de getDeclarations y me parece que sería todo. Después, bueno, guardamos este archivo. Que lo guardamos. Después nos vamos a ir a nuestro login layout. Un cambio pequeño de CSS. Vamos a quitar este font family de aquí.
Y de aquí nos vamos a mover a nuestro contexto de app, donde hice algunos cambios para poder ejecutar múltiples queries al mismo tiempo. Entonces les voy a mostrar cómo se hizo eso. Bueno, de aquí podemos renombrar getParamsFromURL. Después en la línea 30, aquí, podemos recibir query para ejecutar una sola, como lo hemos venido haciendo, variables, pero también podemos recibir un queries en plural, que sería un array, por defecto vacío. Entonces, aquí vamos a decir queries options. Bueno, aquí voy a crear un promises tipo any, que va a ser un array, para tener todas las promesas que vayamos a ejecutar en ese array, después ejecutarlas con promise.al. Y bueno, aquí vamos a agarrar el multi-queries. Básicamente, si queries tiene un length mayor que 0, quiere decir que queremos ejecutar varias. Ok, el else no se ocupa. Entonces, si el multi-query se lo tiene, lo va a ejecutar. Si no, va a ser un single query, como lo hemos venido haciendo anteriormente. Y bueno, entonces, ya que estamos aquí adentro, les voy a pegar el código que se necesita. Primero el for each, que sería este. Queries.forEach, cada query la saco con una variable Q. Obtengo el query name de cada una. Acuérdense que este objeto es el... ¿Dónde estaba en el esquema? Aquí, queries es el objeto, es un array de objetos, y este query es el query que se quiere ejecutar como tal. Entonces por eso ven que aquí dice q.query. Entonces a ese le obtenemos el get query name a cada una. En el promise hacemos un new promise, resolve reject, ejecutamos el query function, query con el query.query y las variables con el q.variables. Entonces cuando se resuelva esa promesa en el then con el response, vamos a resolver nuestra promesa con mandándole la data, sacando la información de response.data y nuestro query name. Y también le vamos a mandar el query name como segundo parámetro. Si tenemos un error, hacemos un reject con el error. Y en cada vuelta voy a hacer un push de mis promises agregando cada promesa. Esto quiere decir que ustedes pueden ejecutar múltiples queries aquí agregándolas, no importa las que sean. Entonces cada una va a generar una promesa y se va a agregar al array de promesas. Y bueno, ya para resolver esas promesas como tal, fuera del for each, tenemos que hacer return promise.al. Le pasamos nuestro array de promesas. .then. Entonces el data array traería la información de este objeto, pero es lógicamente un array por cada query que ejecuta. Entonces aquí básicamente abrimos esto y haríamos const new state tipo any, va a ser igual a array objeto vacío, y data array.forEach. Por cada uno sacamos su response, sería tipo any, y a new state le asignamos el response.query name, que sería este de aquí, query name, igual
al response.data, que sería este data de acá. O sea, estamos grabando el nuevo state ya con su data nueva. Y bueno, ya que tenemos eso, básicamente vamos a hacer setState, actualizar eso. Sacamos el previous state para no perderlo. Y vamos a regresar todo nuestro previous state y todo nuestro new state con la información que se ejecutó o que se obtiene de todas las queries que se ejecutaron. Y al final retornamos el new state. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer aquí. También acá abajo tenía un problema en el set state y era que no estaba rescatando el previous state. Entonces también lo hacemos, previous state, regresamos aparte del query el previous state. Creo que me falta cerrar uno más. Sí, ahí está. Y quitamos el return false, ya no se ocuparía. Y también en el post me falta hacer algo similar a lo que hice con el multiqueries, pero para hacerlo con multimutations, que tenga muchas mutaciones. Todavía no me encuentro en el escenario donde lo ocupe, pero seguramente lo voy a agregar y va a ser similar. Entonces, prev state y aquí agregaríamos prev state. Ahí está. Y al final en el useState nada más cambiamos getParams from URL. Ahí está. Si se fijan ustedes pueden seguir ejecutando queries simples como lo hicimos al principio, pasándole nada más un solo objeto, pero ya tienen la habilidad de agregarle varios si así quisieran hacerlo. Y bueno, ya de aquí nos tenemos que ir a nuestro contexto de form para agregar el nuevo método resetValues. Entonces, este es nuestro contexto del formulario. Aquí vamos a agregar resetValues. Sería una función. La definimos. Después en la línea 22, aquí agregaríamos también resetValues. Dos puntos. Esto va a ser igual a null. Coma. Ahí está. Y la función la agregaríamos después del setInitialValues. Sería esta. Simplemente verificamos si el state tiene algo, tiene información guardada. Simplemente el setState lo vaciamos a un objeto vacío. O sea, le ponemos un objeto vacío. Y simplemente al final lo exportamos. resetValues al contexto. Ok. De aquí necesitamos crear el GraphQL o la query de las declaraciones. Y bueno, para eso nos vamos a ir a GraphQL. Vamos a crear la carpeta declarations. Y dentro vamos a crear el archivo create declaration.mutation.ts. Esto es para crear una nueva. Aunque saben que básicamente no lo ocupamos. No lo ocupamos porque como todas las declaraciones están registradas en el backend como initial data, si se acuerdan. Source data index. Create declarations. Realmente aquí están ya asignadas por sistema, por así decirlo. Entonces, podría crear una declaración, una mutación como para agregarlas en el playground, pero no lo veo necesario puesto que esto es como más como información de sistema. Entonces no lo vamos a crear. Pero si necesitamos
declaration, si necesitamos crear el get declarations.query.ts. Y bueno, este de aquí se lo voy a pegar acá. Muy sencillo. Get declarations, obtengo el ID, icon, declaration, description y el color. El que sí necesito hacer es el de fields. Entonces aquí vamos a crear otra carpeta que se llama fields. Y el archivo que voy a crear se llama createfield.mutation.ts. Y se lo voy a pegar acá, es bastante largo. Pero bueno, es muy sencillo. Create field, recibe el model ID, field name, identifier, type, default value, description, is height, is media, is unique, is required, is system, is primary key. Y básicamente todos estos se los manda por el input y es lo mismo que nos regresa. Entonces no tiene mayor ciencia. Bueno, de aquí nos vamos a ir a nuestro dashboard home en Pages dashboard home, y aquí en vez de shared diagonal lead diagonal Apollo, ahora este está en hooks diagonal Apollo. Algo falta para cambiar ahí, pero bueno, ahorita lo vamos a cambiar. Y también a nuestro page dashboard index, este ahora está en hooks. Bueno, ocupamos mover el archivo como tal. Y también la página del esquema. Ups. Esta estaría aquí. Y este va a pasar a hooks. De esta manera. A ver, déjame ver qué más nos faltaría. Creamos eso. Ok. Ok, de aquí nos moveríamos al page de login. Y este también estaría en hooks, diagonal Apollo. Después nos iríamos al componente cards, share, components, layout, cards, main cards. Y aquí cambiaríamos este por dashboard, diagonal components, de esta forma. Y por último, bueno, ya casi acabamos, main. Ok, ese ya se eliminó. En el main layout, en el archivo CSS el main layout, también quitaría el font family de aquí. Y ahora sí vamos a mover share lib. Vamos a crear la carpeta dentro del lib. Vamos a crear la carpeta hooks. Y voy a mover Apollo hacia dentro de hooks. De esta forma. Y bueno, ya de aquí tenemos que crear nuestro hook de usePrevious que les había dicho que íbamos a utilizar más adelante. Y bueno, básicamente sería en hooks, creamos el nuevo archivo que se va a llamar usePrevious.ts y el código sería este de aquí. Estoy pensando todavía si conviene mover este método, digamos, como al FogUI o algo así. Puesto que utiliza el React y el useEffect. Básicamente usa una referencia. Y en el useEffect, con el ref.current, de ahí obtiene el valor. Y este te sirve como para obtener el previous props o el previous state, dependiendo de lo que hagas.
Lo que se podía hacer antes fácilmente con un class component, pero con los nuevos hooks de React no lo puedes hacer tan fácil. Entonces ocupas este archivo. Bueno, de aquí vamos a irnos a nuestro archivo de global de los estilos y ahí es donde vamos a pegar nuestro font family en en un solo lugar, que sería en el body. Ahí. Y por último, en nuestro tsconfig necesitamos agregar los paths nuevos que creamos. Y este iría después de pages. El de @hooks y el de @lib. Y bueno, si todo esto funciona, espero que funcione, es la primera. Voy a inicializar mi información en el backend. Voy a borrar todo. Y van a ver que aquí el set initial data va a crear mi usuario automáticamente. Entonces si corro true, acuérdense que con esto me elimina todo. Entonces al momento yo regresar a false, ahí en ese momento ya me creó el primer archivo, el primer usuario, perdón. Entonces básicamente, si después nos vamos a nuestro localhost diagonal dashboard, esquema, falta el componente declarations. Déjame ver dónde estaba. Declaration. Ok, es este. Ok. Ok, me había faltado un archivo y ese iría dentro del frontend en app dashboard schema. Se me olvidó aquí crear la carpeta declarations. Y dentro vamos a crear el archivo index tsx. Ok, y ese componente que nos faltaba es este que lo voy a pegar aquí. No es tan complicado. Este básicamente lo que va a hacer es obtener el modal create field modal, cargar los estilos que vamos a definir ahorita más adelante, recibir declarations y update, pero este update no lo vamos a usar. Tengo el presentimiento que esto ya lo había hecho aquí. Fields. Bueno, parecer no. Entonces déjeme quitar este update. Que más nos haría falta de aquí. Ok. Nada más nos haría falta los estilos. Oh, ya entiendo. Creo. A ver, déjame buscar algo. Punto. Ok, aquí está el archivo, pero por alguna razón lo grabé en layouts main declarations. Oh, ahora todo tiene sentido. Ok. Y también el otro componente lo grabé ahí. Entonces lo voy a copiar y lo voy a meter aquí. Y este declarations de aquí lo voy a borrar. Es que no había visto que lo había cambiado de carpeta, entonces por eso no me hacía, eh, no se me hacía lógico que fuera ahí. Y bueno, vamos a correr otra vez el proyecto, a ver si ya funciona. Dice ahora que el esquema fields
que falla. Este está en Content PI, Schema Fields. El archivo SSS no lo puede cargar. Oh, se llama confield. Le falta una S. Fields. Fields, ok. Ahí está. Ok, ya funciona, ya me sacó. Automáticamente me creó un usuario. Entonces carlos.santana@dev.education. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me logueo. Voy a crear mi nueva aplicación. Blog. Voy a crear un nuevo modelo. Post. Estos de acá serían mis fields o mis declarations, más bien. Pero también se llaman fields porque son campos. Entonces por eso la confusión. Aquí en mi modal tengo mis show systems. Creo que aquí le falta el checked. Déjame ver este toggle de aquí. Está en el esquema. Esquema toggle. Ok. Entonces vamos a ir al esquema. Bueno, este const data no lo necesito. Este toggle aquí necesita un checked y va a tener el valor del show system. Les decía que ya necesitamos el check en los toggle para que funcione. Entonces ahí ya funciona. Entonces ahora, si yo le doy clic a este fields, me abre este modal de create new string field, porque ese es el declaration. Si por ejemplo field name le ponemos aquí, yo quiero el title. Aquí yo puedo seleccionar make field require por defecto. Puedo setearlo como primary key, pero lógicamente no. Puedo setearlo como unique, como un campo de sistema, como un campo escondido o como un campo de media. Aquí tiene title. Si yo le doy cancelar y después vuelvo a abrir, ven que me limpia los campos. Es por el reset values que hicimos en el formulario, en el form context. Y bueno, aquí vamos a crear nuestro title. Y nada más le decimos que es requerido y que es unique. Le damos crear. Aquí vean, cuando le doy clic, es un poco rápido, pero vean que tiene en el botón un loading. Bueno, casi no se nota ahí. Pero bueno, ya tengo aquí mi title. Ahora, por ejemplo, voy a crear el title. También el slug. Ese va a ser también unique. De aquí el contenido, por ejemplo. Content. Ese nada más va a ser requerido. ¿Qué otro podemos ponerle? Por ejemplo, el reading time. El identifier te lo pone con camel case. Este no es requerido. A lo mejor un campo para imagen. Image. Le vamos a decir que es media. No es requerido. Aquí ya me la pone como tipo media. Y a lo mejor el published. Published. Que sería... Este sería un boolean. Create new boolean field. Y es requerido también. Y bueno. Básicamente entonces ya tenemos nuestros fields, nuestros campos para nuestro modelo, ya los podemos crear. Entonces recuerden, esta parte de aquí yo le llamo fields y esta parte de acá, aunque aquí diga fields, le llamo yo declarations. Por eso está un poco confuso. Pero básicamente las declarations son las declaraciones de los fields como tal. Y bueno, aquí show system fields todavía funciona. Y pues sería todo el avance que tenemos o que tengo hasta ahora. ¿Qué les parece? Creo que se alargó bastante el video. Pero bueno, hasta aquí voy a dejar el video. Si tienen cualquier duda, por favor
dejen sus comentarios. También recuerden que se pueden unir a nuestra comunidad Slack, el link está en la descripción. Si les gusta el video, por favor compártanlo y suscríbanse al canal para que puedan estos videos llegar a más personas y que aprendan más sobre programación y sobre este tipo de proyectos. Y pues bueno, no les quito más su tiempo, nos vemos en la próxima entrega. Chao.